Donald Trump ya decidió Maduro, Petro y Sheinbaum en su radar. Mientras el Caribe entra en alerta máxima, Venezuela habla de caos fabricado y diálogo. La oposición se prepara para semanas decisivas. María Corina Machado insta a policías y militares a servir al pueblo, no al miedo. Un país sin respiro. Inflación en Venezuela podría alcanzar niveles descomunales, según advierten economistas. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Buen inicio de semana para todos. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025. Soy Mildred Manrique, comenzamos. El Caribe entró en una fase de volatilidad extrema. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que ya decidió sobre Venezuela, Colombia y México sin revelar su jugada militar. Pero también asomó una posible conversación con el régimen de Nicolás Maduro. El informe con Génesis Pérez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al asegurar que es posible tener algunas conversaciones con Nicolás Maduro. Una frase corta pero capaz de cambiar el rumbo de la mayor crisis hemisférica actual. ¿Qué pasaría si ese diálogo se concreta justo después de que el presidente admitiera haber tomado decisiones sobre Venezuela? And we may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. El diálogo se daría mientras el Departamento de Estado analiza la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera y evalúa un posible exilio para Maduro. En ese contexto, la conversación solo tendría dos posibles fines: que Maduro busque garantías antes de enfrentar el trato del líder terrorista, o que Washington mida si vale la pena ajustar o endurecer las decisiones ya tomadas. Me da la sensación que Estados Unidos busca un éxito geopolítico más que de política exterior y dejar a un Donald Trump con la visión de haber luchado contra el narcotráfico y que por efecto rebote pudiese dar hipotéticamente un cambio de régimen en Venezuela. El contexto militar tampoco favorece a Maduro. El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, aseguró que sus tropas están listas, si se les pide, para actuar en Venezuela. Trump, al abrir la puerta al diálogo, lo hace mientras su propio aparato militar ha completado 4 de las 5 fases previas a una operación: advertencias públicas, reuniones urgentes, despliegues visibles y filtraciones cuidadosamente calibradas. La llegada del portaaviones USS Gerald Ford al Caribe convierte cualquier conversación en un movimiento diplomático bajo sombra operacional. Además, Estados Unidos no desacelera sus acciones en el terreno. La operación Lanza del Sur suma otra narcolancha destruida en el Pacífico Oriental, elevando el balance a 21 embarcaciones neutralizadas, 83 y 76.000 libras de droga incautadas desde septiembre. Cuba insiste en que el secretario de Estado Marco Rubio manipuló al G7 para justificar un despliegue desproporcionado. Las maniobras que está haciendo Estados Unidos de hundir las lanchas, más allá de ser una violación del derecho internacional y una desproporción del uso de la fuerza, no está llevando a ninguna conquista frente a la lucha contra el narcotráfico. No se está desmantelando ninguna red, no se está acabando con ninguna estructura narcotraficante de gran calado, y por supuesto eso simplemente llevará de alguna otra forma a que el mensaje sea más de disuasión que de cualquier otra cosa. Venezuela, por su parte, llega a cualquier eventual conversación con 3 meses de movilización militar continua, 4.5 millones de milicianos activados, 200.000 militares movilizados, 15.000 efectivos desplegados en zonas sensibles y ejercicios con buques, drones, aeronaves y sistemas antiaéreos. Caracas lo llama defensa soberana. Washington lo lee como fortificación preventiva. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Nicolás Maduro, quien hasta hace poco retó a Estados Unidos, hoy suplica paz al mundo mientras crece una sospecha: denuncias de presunto autosabotaje, apagones y fallas inexplicables en momentos clave. Todo apunta a una estrategia desesperada, según analistas. Caterín García nos amplía esta información. El congresista republicano Carlos Jiménez deja una alerta roja sobre la estrategia más desesperada y criminal que el régimen venezolano podría utilizar.
el autosaboteo. Se teme que mientras la presión militar estadounidense se intensifique en el Caribe, la cúpula chavista esté planificando ataques a infraestructuras esenciales para sumir al país en un caos aún más ingobernable. Este plan tiene un objetivo político inequívoco, no militar. Frente al tema de esta operación de sabotaje, estos planes de sabotaje, lo que se puede ver ya es un intento desesperado y, en primer lugar, pues como de organizar a la sociedad en torno al gobierno de alguna manera a partir del caos. Digamos que en el caos es mucho más fácil levantar cualquier tipo de bandera y de todas formas puedes decir que todo esto hace parte ya de un plan orquestado de la CIA, ¿cierto? Que está saboteando y entrando en Venezuela, acabando con todo lo que pueda tener, ¿no? Digamos que siempre ha sido uno de los fantasmas de la izquierda en América Latina, que es que la CIA es la que hace todo y pues toda América Latina es víctima y pues la narrativa actual no es diferente. La estrategia se consolida con un acto de cinismo político sin precedentes protagonizado por Nicolás Maduro, quien apenas hace unos meses retaba a sus adversarios a que vinieran por él. Peace, peace, peace es la orden. The orden is the peace. War, no. War, no. Did, no. Peace and lies and love. Este ruego de clemencia público por la paz actúa como una cortina de humo dramática y emocional. Es la coartada perfecta para distraer la atención global. Y ya frente a las proclamaciones de Nicolás Maduro de llamar a la paz y a todas estas cosas, es que los intentos agresivos, ¿no? Los intentos fronteros, entre comillas, de este tipo de regímenes, de desafiar a las grandes potencias, cualquiera que ésta sea, en este caso Estados Unidos, pues siempre son llamados populistas a las masas, ¿no? Para que las masas digan, este gobierno sí nos defiende, mire que este sí se le paró de frente, etcétera. Pero eso es una cosa se puede hacer por televisión y otra cosa es cuando ya tengo un portaaviones encima. Entonces es un poco diferente esa dinámica cuando yo ya veo que las armas están, cuando yo veo que están llegando. Entonces, claro, me cambia la retórica, la lógica y pues ya aparece un temor que me aleja del populismo acostumbrado, ¿no? La tensión militar externa y la presunta maniobra interna han colocado a Venezuela en una situación de emergencia existencial. El régimen no solo está militarizando a su población sumando ahora 260.000 comités bolivarianos de base integral, sino que su liderazgo ha demostrado estar dispuesto a mantener su estrategia apegada al control socioterritorial. La normalidad aparente en las calles de Caracas es una ilusión frágil que se supedita a una puerta que pudiese abrir un diálogo entre ambas partes. Interactuemos con la pregunta del día de Impactos Venezuela de lunes a viernes. La consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Con el Caribe en tensión máxima, en Estados Unidos y Venezuela circulan varias teorías peligrosas. Crisis real, caos fabricado y diálogo. Pero, ¿qué crees que quiere negociar Maduro con Trump? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, advierte que el régimen de Nicolás Maduro ya está en su etapa final, por lo que instó a los militares y demás cuerpos de seguridad del Estado, utilizados para perseguir, a bajar sus armas y ponerse del lado del pueblo y la Constitución. Quique Frías nos cuenta más. Lo que va a pasar ya está pasando. Esa hora decisiva es inminente. La posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces. Llegada la hora, salgan a abrazar al pueblo, a su pueblo. Nuevamente, la líder política venezolana María Corina Machado afirma que el chavismo va de salida del poder, aunque en esta oportunidad con referencias importantes de lo que se respira a lo interno del poder en Caracas y los cuarteles militares. La Premio Nobel de la Paz 2025, que se mantiene escondida dentro de Venezuela ante el peligro de una posible detención, aseguró que los oficiales de las Fuerzas Armadas son los peores rehenes de un sistema que les ha hecho cometer atrocidades contra su propio pueblo. Culpa, redención, lo que les pide Machado es que vuelvan al camino de la Constitución, pero ¿tiene sustento pedirle a los militares que sigan un camino distinto al que les traza Nicolás Maduro? Deseamos que triunfe la luz y aunque tarde se corrija esta situación con la renuncia del régimen
y se recomponga la normalidad democrática y se restablezca la institucionalidad establecida en la Constitución. Buena parte de la comunidad internacional y diplomacia nos acompaña en este proceso. Aún así, quien quiera sumarse en este esfuerzo, bienvenido. Este mensaje llega cuando el chavismo eleva el discurso de confrontación internacional, mientras la región debate por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Sé un héroe y no un criminal. Sé un orgullo y no una vergüenza para tu familia. Sé parte del futuro luminoso de Venezuela y no de la ruina que la tiranía destruyó. El triunfo del 28 de julio del 2024 es una verdad inobjetable, que los resultados han sido publicados y están en resguardo en Panamá. Muchos gobiernos han pedido al régimen venezolano que publique las actas del proceso donde nuestro candidato Edmundo González Urrutia resultó electo presidente con la firme colaboración y apoyo del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. De llamados a bajar las armas y seguir la Constitución, Estados Unidos haciendo presión internacional y el chavismo cada vez más atrincherado en el país, ¿estamos frente a un punto de quiebre o ante el capítulo más tenso de esta crisis? Los próximos días y semanas marcarán el rumbo de esta nueva crisis. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. En un momento de mayor reacomodo político y militar del año, la oposición venezolana intenta proyectar control y dirección frente a un Estados Unidos que presiona, un régimen que se blinda con policías, militares y grupos civiles armados y una diáspora golpeada por la cancelación del TPS. Los líderes opositores insisten en que la transición no es solo posible, sino urgente e inevitable. María José Prado con el reporte. En Venezuela, el debate sobre la transición sigue siendo el foco de la conversación. Mientras Estados Unidos mantiene su despliegue militar en el Caribe y más de 600.000 venezolanos quedaron expuestos a la deportación tras la cancelación del TPS, en medio de este escenario, la oposición intenta proyectar unidad y claridad frente a un tablero internacional que se mueve rápido y con señales contradictorias. Carlos Blanco, uno de los asesores más cercanos de María Corina Machado, insiste en que el cambio es inevitable como la caída del muro de Berlín. Para él, la presión internacional, la fractura interna del chavismo y la organización popular clandestina han creado la mayor ventana de oportunidad en 25 años. Pero advierte, la transición no puede derivar de un nuevo autoritarismo, debe empezar por controlar el territorio, reconstruir instituciones y garantizar un proceso electoral real. En algún sentido, esta presencia militar en el Caribe es una continuación, una escalada en la misma línea de establecer sanciones, primero sanciones que fueron personales a personas que estaban violando derechos humanos en Venezuela, a torturadores, etcétera, y que luego fue incluso a ciertas estructuras ya del gobierno, del Estado. En contraste, la ambigüedad del presidente Donald Trump sobre sus próximos pasos mantiene a la oposición en un equilibrio tenso. Washington presiona militarmente, pero evita confirmar si dará el salto hacia acciones más contundentes. Aún así, el internacionalista José Vicente Carrasquero sostiene que no habrá invasión, pero sí operaciones dirigidas a desarmar el narcotráfico y debilitar la estructura de Maduro. La lectura que no se hace frecuentemente en la opinión desde Venezuela y desde Latinoamérica en general es cuán condicionada está la respuesta de los Estados Unidos a la situación interna justamente de los Estados Unidos. Es decir, el presidente Trump tiene una situación comprometida internamente, hay críticas crecientes y hay una situación, se ha abierto una fisura crítica dentro del Partido Republicano. Mientras esto ocurre, 20 Venezuela sigue expandiendo su presencia internacional. Esta semana juramentó una nueva estructura en Washington, D.C., con la meta de organizar colegios ciudadanos y ampliar la participación política de la diáspora. Maduro intenta resistir con apoyo policial, militar y grupos armados. La oposición apuesta a que la presión internacional y el impulso ciudadano converjan en semanas decisivas. En medio de ese pulso, lo que está en juego es que sí habrá tiempo y condiciones reales para que el cambio se concrete antes de que el reloj político vuelva a correr en contra. En medio de excarcelaciones selectivas como la de un ciudadano francés y movimientos diplomáticos, el chavismo continúa utilizando la cárcel como arma política. Edmundo González Urrutia, quien reclama la victoria de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, pone el foco en lo esencial. La represión no solo encarcela personas, también destruye vidas enteras. Continuamos con Juliana Palmar.
Edmundo González advirtió que las detenciones de mujeres por motivos políticos no solo representan una violación de derechos humanos, sino una fractura silenciosa dentro de miles de hogares. Según el Foro Penal, 116 mujeres siguen encarceladas, una cifra que expone la dimensión humana de un sistema que utiliza el encierro como mecanismo de intimidación social. Vemos que en el caso de las mujeres, si se efectúa un análisis diferenciado sobre la base de la doctrina de los derechos humanos, nos podemos percatar que la tortura se convierte en una forma de violencia de género cuando se aplica a una mujer por su condición de mujer, porque la tortura que se ejecutan en contra de las mujeres, y esto es bien importante, o los actos que afectan su integridad física y moral, o sea, es decir, los actos degradantes e inhumanos, son muy distintos a los que se aplican a los hombres. Y esto es lo que nos permite identificar que se convierte la tortura y los tratos crueles, degradantes e inhumanos en una forma de violencia de género, porque en el caso de las mujeres hemos registrado situaciones en algunas violaciones y en otros actos lascivos. Viva la libertad, viva la igualdad y viva la fraternidad. Que todos los seres de esta tierra vivan libres de todo sufrimiento. Que todos los seres de esta tierra vivan en paz, armonía y amor. En paralelo, fue liberado el profesor francés Camilo Castro, quien cumplió 5 meses como rehén del gobierno de Maduro. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció asegurando que no hubo contrapartidas, mientras que el presidente Gustavo Petro celebró la liberación y aprovechó para pedir por los ciudadanos colombianos que siguen detenidos en Venezuela. Este episodio vuelve a poner el foco en el uso de detenciones como pieza de negociación geopolítica. Según el balance actualizado de Foro Penal, entre los 84 presos políticos considerados extranjeros, 43 son de nacionalidad extranjero y 41 son venezolanos con otra nacionalidad. De este ciudadano francés, no debe quedarnos la menor duda de que esto forma parte de un mecanismo del gobierno, que es un mecanismo que ha venido utilizando con mucha efectividad para poder establecer acciones de acuerdos con países. El gobierno ha utilizado esta práctica, es una práctica recurrente, con la intención de obligar a los países que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente a sentarse en una mesa y que pueda esto llevar al reconocimiento, quizás no tácito, pero sí implícito. La persistencia de las detenciones arbitrarias, tanto de ciudadanos venezolanos como extranjeros, confirman que la administración chavista mantiene una política de presión judicial como herramienta de gobernabilidad. Para los expertos, estos episodios delinean un patrón: el uso de la justicia y la privación de libertad como capital político, con efectos profundos en la estabilidad familiar, diplomática y social del país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Un hecho tras otro, contados de manera rápida y directa. Esto es Impacto en 60 segundos. Vamos con información de economía. Inflación descomunal. Venezuela podría superar 400% en 2025. El país se perfila hacia niveles descomunales al cierre de año. Expertos como Asdrúbal Oliveros estiman que la inflación podría superar el 400% y algunas firmas incluso proyectan más del 480%. Este repunte se atribuye al acelerado decrecimiento del bolívar, la reducción del uso del dólar en transacciones de menos 67% a menos 15% y la abrupta depreciación de la moneda nacional. En este contexto, el poder adquisitivo se desploma, los salarios quedan rezagados y la población se enfrenta a una crisis que desde hace años ya no es solo económica, sino también social y política. Navidad de supervivencia. Venezolanos cazan ofertas para poder comer. En Venezuela, la llegada de la Navidad este 2025 no trae celebración, sino angustia económica. Con un salario mínimo de apenas 0,55 centavos de dólar al mes, millones de familias buscan ofertas desesperadas para asegurar siquiera un plato navideño. Un combo básico para preparar 30 hallacas cuesta alrededor de 1.500 bolívares, lo que equivale a 6,30 dólares. Una cifra imposible para muchos, aunque usted no lo crea. En los mercados, los venezolanos regatean, comparan precios y recorren varios comercios para conseguir ingredientes más baratos. A esto se suma una diáspora golpeada por la eliminación del TPS, lo que deja a más de 600.000 venezolanos expuestos a la deportación y profundiza la incertidumbre familiar. Entre precios que suben cada semana y bolsillos vacíos, la Navidad en Venezuela se enfrenta a uno de sus años más duros, una temporada que antes unía
hoy divide entre quienes pueden y quienes no pueden comer. Gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día, nos vemos mañana.